Hola, hola a todos. Les envío un gran saludo, esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con la unidad número 6, que se titula Conceptos avanzados de la programación orientada a objetos. Ha llegado, el momento de presentarles un concepto que, si no mal recuerdo, no hemos visto hasta esta altura de la materia, que se titula clases anidadas. Lo veremos porque nos va a servir para el patrón de diseño que veremos el día de hoy. Las clases anidadas, como pueden ver aquí en el diagrama que se encuentra en la parte izquierda, no es nada más que una clase definida dentro de otra clase. Desmenucemos un poquito este diagrama que está en colores. Ahorita ignoren este diagrama a blanco y negro. En este diagrama podemos ver la definición un poco gráfica de lo que es el encapsulamiento. Recordaremos que el encapsulamiento lo que hacía era de que cada clase tenía una interfaz pública y tenía una implementación privada. Recordarán las primeras clases que veíamos en el ciclo. La interfaz pública es este cuadro color naranja que podemos ver representado aquí. Son todos aquellos elementos que son, como su nombre lo dice, públicos. Algún atributo o propiedad público, algún método público, constructores públicos. Entonces, estos pueden ser accedidos por otras clases foráneas, clases que están en otros lados. En cambio, este otro cuadro con el color blanco es lo que nosotros llamamos implementación privada, es decir, todos aquellos elementos que se encuentran dentro de una clase pero son privados, es decir, atributos o propiedades privadas, métodos privados, inclusive llegábamos a ver constructores privados. Entonces, estos elementos que están aquí no se pueden acceder desde otras clases. Bueno, hasta aquí no hemos visto nada nuevo, hemos recordado lo que hemos estado utilizando a lo largo de la materia. ¿Dónde se encuentran los elementos nuevos? Bueno, específicamente en este cuadro color café que podemos ver acá, que se conoce en inglés como inner class o en español como clase anidada. Es una clase que está definida dentro de otra. Bueno, podemos ver por estas dos flechas que están aquí de que la clase interna o la clase anidada tiene acceso a todos los elementos que se encuentran en la clase que lo contiene, ya sean privados o públicos, porque bueno, esta clase interna que está aquí es un componente más de la clase grande, por decirlo así, o outer class en inglés. Bueno, ahora, dentro de estas clases internas podemos tener clases perfectamente funcionales, con sus constructores, con sus atributos, con sus métodos, una clase completamente normal. La diferencia es que se encuentra embebida dentro de la clase grande. Ahora, respecto a los modificadores de la privacidad, una clase anidada puede ser ya sea tanto pública como privada. Es decir, si yo tengo una clase interna y yo la declaro como pública, entonces va a formar parte de la interfaz pública de mi clase externa y por lo tanto va a poder ser accedida por otras clases. En cambio, si por el contrario yo tengo que mi clase interna la declaro como privada, entonces va a formar parte de la implementación privada de mi clase externa. Por lo tanto, no va a poder ser accedida desde otras clases. Espero darme a entender con esto. Bueno, más de alguno de ustedes se podrá preguntar, creo que entiendo el concepto de una clase anidada, pero no le veo mucho la funcionalidad, o sea, ¿en qué casos lo pudiera ocupar? Bueno, para responder a esta pregunta, yo plantearía más que todo dos situaciones en las que es útil usar una clase anidada. Una, quizá un poco la más evidente es para añadirle como una capa de seguridad a mi clase interna, ya que si yo tengo una clase interna y más aún si yo la declaro como privada, entonces yo me aseguro que esta clase no va a poder ser accedida por otras clases, más que todo cuando yo toque datos sensibles o algo que tenga que ver con la seguridad de mi aplicación. Una segunda posible escenario en el cual yo puedo utilizar una clase anidada será en aquellos casos en que yo necesite una clase que me ayude a hacer alguna acción, pero que sea una acción bien específica, que yo solo la utilice una vez, es decir, que solo la utilice esta clase y nadie más. Por poner un ejemplo, imagínense que en mi clase
que está en color amarillo aquí, en algún momento yo necesite leer algún archivo de texto, algún archivo separado por comas. Pero imagínense que es la única clase en todo mi programa que necesita esa acción. Bueno, yo pudiera tomar el camino largo y hacer, digamos, una clase en el controlador, una clase estática, y ponerla disponible para todas las demás. Pero si yo no quiero hacer ese camino largo, entonces yo pudiera tener esa clase, en lugar de tenerlo allá afuera disponible para todos, ponerlo anidado, es decir, disponible solamente para el que lo va a ocupar. O por ejemplo, digamos, yo tengo alguna otra acción, enviar un correo, leer un Excel, leer un CSV, o cualquier otra acción que sea casi que exclusivo de esta clase, que no me interese que esté disponible para otras clases. Entonces ese es el caso ideal para que sea una clase anidada. Entonces, digamos, esos pueden ser dos escenarios en los que va a ser útil hacer una clase anidada. Bueno, espero estarme dando a entender con este concepto. Y ahora sí ya podemos ir a ver estos gráficos que están en la parte derecha, en blanco y negro. ¿Qué es esto? Bueno, es la representación UML de las clases anidadas. Para aquellas personas que sean un poco más, digamos, ortodoxas, un poco más correctas en el UML, entonces la forma de representarlo es la que se encuentra aquí abajo. Esta especie de flecha, bueno, no es una flecha, pero esta especie de flecha en que uno de sus extremos es un círculo que contiene una cruz dentro. Entonces aquí me está indicando de que la clase B es una clase interna o una clase anidada de la clase A. Esta es como la representación más ortodoxa en el UML, es decir, como la más correcta. Pero digamos, tanto en internet como su servidor, consideramos que es un poco más entendible si la representamos de esta otra manera. Así que digamos, en lo que resta de la materia y en las documentaciones que ustedes hagan tanto para su proyecto o examen final, pues podrían usar cualquiera de las dos. Yo preferiría la de arriba porque es un poco más entendible a simple vista, porque aquí podemos ver claramente que la clase B está contenida dentro de la clase A. Bueno, espero darme a entender con esto. Ahora que ya hemos visto un pequeño panorama de qué es una clase anidada, cómo se comporta y cuándo utilizarla, entonces podemos ver un patrón de diseño que la utiliza. Para ser específico, el patrón de diseño proxy. Bueno, quiero que ahorita no se intimiden por ver tanto cuadrito aquí. Aquí yo tengo en la parte izquierda exactamente lo mismo que lo que yo tengo en la parte derecha, solo que aquí estamos utilizando la representación UML, que tengo estas tres clases anidadas dentro de la clase proxy, y en este otro yo estoy utilizando ya la representación más correcta, más formal del UML, en el que estas tres clases están indicando con esta flecha que indica el circulito de la cruz que están dentro de proxy. Es decir, lo pongo en las dos maneras porque tal vez alguno lo entiende mejor de otra, entonces pongo las dos. Lo que abunda no daña, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el patrón de diseño proxy? Este patrón de diseño en específico lo que hace es agregarle como una capa de seguridad a nuestras clases. Claro, no lo vamos a agregar a todas, solo aquellas que lo ameriten. Por ejemplo, alguna que toque información sensible en alguna base de datos, en algún archivo, puede ser candidato perfecto para ser utilizado con este patrón de diseño. Los elementos que lo conforman son los siguientes. Nosotros vamos a tener un cliente, es decir, puede ser nuestro main, otras clases, formulario. Es decir, quien quiere utilizar una clase que vamos a llamar sujeto. Es decir, si nosotros no usamos el patrón diseño, entonces solo existe cliente y solo existe sujeto, tal cual como lo hemos hecho siempre. Si se fijan, sujeto es una clase común y corriente, no tiene absolutamente ningún elemento añadido, tiene sus atributos, sus métodos, sus constructores, no tiene nada. Pero en este patrón de diseño, como lo que queremos es añadirle una capa de seguridad, vamos a utilizar un proxy, que yo lo pudiera traducir como un intermediario. Cuando ustedes lleven una materia que se llama redes de computadora, van a ver ya los proxies
ya de una manera un poco más técnica, ya más orientada a las redes. Aquí solo quiero que utilicemos el término proxy como un intermediario. Es decir, por ejemplo, quizá me da a entender un poco más con el siguiente diagrama. Simplificando un poco las cosas, yo me pudiera imaginar este patrón de diseño como las siguientes imágenes. Por ejemplo, viene un cliente y llega a un banco. El banco, aquí esta imagen ejemplifica, digamos, toda la clase que va a contener nuestras 3 clases anidadas dentro. Este es como el contenedor, es decir, donde va a estar todo el trabajo dentro, nuestro banco. Ahora, por ejemplo, me imagino más de alguno de ustedes ya ha ido a un banco a retirar dinero, a depositar. ¿Verdad que a nosotros no nos dejan ir directamente a la bodega o a donde tengan las cajas fuertes o algo así? El cliente nunca va a tener acceso directo, digamos, a lo que es el dinero del banco. Es decir, no nos dejan entrar a la caja fuerte donde se encuentra todo el dinero del banco. Ese elemento está privado por obvias razones, ¿verdad? En cambio, los bancos utilizan un intermediario. Utilizan a los cajeros o a las cajeras. Es decir, es esa persona con una ventanilla especialmente adecuada para ese tipo de transacciones, en el cual ese sí es público. Es decir, el banco es público, es un edificio, uno puede entrar ahí. Las cajas son públicas, uno puede hablar con la cajera, solicitarle alguna información. Y nuestro dinero no, digamos, el dinero del banco está privado, está dentro de alguna bodega muy bien asegurada, ¿verdad? Entonces, algo así funciona este patrón de diseño, en el cual el cliente no interactúa de manera directa con la clase sujeto, que es privada, sino que interactúa con el proxy, es decir, con el intermediario, como la cajera, por decirlo así. Bueno, ahora regresando aquí, ya podemos entender un poco más este diagrama UML. Nuestro sujeto, como recordaba, es, en analogía que hacía el dinero, una clase común y corriente. En cambio, nuestro proxy, él va a contener una instancia de la clase sujeto. Aquí le he llamado un sujeto. Y nuestro cliente va a poder hacer solo determinadas acciones. Por ejemplo, digamos, en la analogía anterior, sería retirar dinero, depositar dinero, etcétera, etcétera. Esto lo podemos hacer a través de una interfaz. La interfaz la vamos a llamar iSujeto, de interface sujeto. Ojo, por ejemplo, aquí el proxy puede tener más atributos, puede tener más métodos, no hay ningún problema, pero debe tener al menos aquellos métodos que se listan en la interfaz que implementa. Espero que este tema de las interfaces a esta altura del ciclo ya esté bastante claro, pero para ejemplificarlo un poco más lo pongo aquí de este color. Los métodos que están en color rojo, pues son los que al menos debe tener el proxy, y el proxy puede tener mucho más. Ahora, respecto a los modificadores de privacidad, en este patrón de diseño algo es sumamente importante, ya que tanto la interfaz como nuestro proxy tienen que ser públicas. Es decir, son elementos anidados dentro del proxy, como lo podemos ver en esta representación, y son públicos. En cambio, sujeto va a ser privado y debe de ser privado, es decir, es la razón de ser de este patrón de diseño, que si el cliente quiere acceder a sujeto y a lo que tiene dentro, entonces no lo va a poder hacer directamente, sino que lo tiene que hacer a fuerza a través de un proxy, a través del intermediario, debido a lo que les explicaba hace un par de minutos. En este caso, la inner class sujeto va a ser privada, entonces va a formar parte de la implementación privada de nuestra clase y las clases externas no van a tener acceso. En cambio, el proxy y la interfaz, aun cuando sí son elementos anidados a mi clase, pero pertenecen a la interfaz pública por el hecho de ser públicos y sí los puedo tener disponibles en otras clases. Así que bueno, digamos, de manera general, así trabaja el patrón de diseño proxy. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Por ejemplo, imaginen de que nosotros queremos acceder a una base de datos y queremos hacer consultas, queremos obtener alguna información. Entonces podría ser el proxy el que se asegure que nosotros tenemos los privilegios para poder ver esa información. Es decir, el proxy va a recibir nuestra consulta,
pero él nos va a preguntar, bueno, pero ¿y tú qué eres? ¿Un usuario normal? ¿Un usuario administrador? Y dependiendo de eso, será el proxy el que le diga ya al sujeto que le dé una información u otra. Por ejemplo, a continuación, digamos, les dejo un video de aquí del colega Nicolás Cosio, dura 8 minutos, en el cual explica la teoría de este patrón con un poquito, de una forma bastante buena, bastante bonita, pedagógica. Entonces sí les pediría de favor que miren el video. Y a continuación él propone un ejemplo de una cocina en el cual podemos crear dos proxies. Una proxy más sencilla sin ningún elemento añadido y una proxy un poco más segura que ya permite ejecutar sus métodos a través de contraseñas. El video tiene una duración de 15 minutos. Les pediré de favor que lo vean. Pero adelantándome un poquito a lo que va a hacer ahí el colega Cosio. Perdón. El diagrama UML dicta más o menos de la siguiente manera. Existe una clase que le llama cproxy, que no es nada más que un contenedor para las siguientes 4 clases anidadas o clases internas. Tenemos una interfaz y sujeto que solamente lista un método, que es el método petición, que recibe un entero y devuelve un void. Entero va a ser qué petición va a realizar. Y aquí se hacen dos proxies. Uno es el proxy sencillo, el otro es un proxy seguro que pide una contraseña para poder realizar las peticiones. Ambos contienen un objeto de la clase cocina y tienen un único método. Pero ojo, como les mencionaba, aquí estos proxies pudieran tener más métodos. Aquí no tienen ninguno porque pues en el propósito de este ejemplo es mantener las cosas sencillas para que se comprenda. Pero yo les menciono que pudiera tener aquí otros métodos para la funcionalidad, ¿verdad? Y finalmente tiene ya el sujeto como tal, que es cocina, que no tiene ningún atributo, pero tiene dos métodos, ¿verdad? Receta secreta y cocinar. Así que bueno, ya este patrón de diseño espero que ya se agregue, digamos, a todas las herramientas que ustedes tienen para poder ser mejores programadores, para poder hacer ya sistemas de una manera más estandarizada. Espero haberme dado a entender con este tema. Y un par de anuncios. Este día hay varios anuncios. El primero, quizás el más importante de ellos, es acerca de la actividad del portafolio. Yo les mencionaba la semana pasada de que solamente quedaba una última actividad de portafolio, lo cual se sigue manteniendo, y que iba a ser para esta semana, para el sábado 20 de junio. Pero hemos decidido moverla debido a varias razones. Una de ellas es que el 22 de junio es la entrega de su proyecto final. Además de que el miércoles que viene, es decir, pasado mañana, es el miércoles 17 de junio, que si bien recordarán es el Día del Padre, es un asueto nacional. Y por ser asueto nacional, la autoridad de la UCA nos han dicho, de manera muy explícita, pues que respetemos los asuetos. Ese día no deberían haber clases o evaluaciones. Lo mismo sucede con el 22 de junio, que es el lunes de la próxima semana. El 22 de junio es el Día del Maestro, así que tampoco deberá haber clase. Pero su servidor considera de que serían prácticamente, eso significa que nos tendríamos que ver hasta el miércoles de la próxima semana. Sería perder 2 clases. Además, ya por lo de las lluvias perdimos otras 2 clases. Sería perder prácticamente 2 semanas. Entonces, si bien ya hemos visto, ya hemos abarcado lo que dicta la materia, digamos, la materia como tal, su core, digamos, terminó en la unidad anterior, pues la presente unidad siento que es de bastante provecho para ustedes. O sea, conocer estos patrones de diseño siento que les va a ser de mucha utilidad. Entonces, yo les recomiendo lo siguiente. Respetemos los asuetos, el 17 y el 22. Pues, bueno, el 17 pásenlas con sus padres, el 22 descansen. Pero yo voy a seguir haciendo estos videos, los voy a seguir subiendo. Y ustedes visualícenlos cuando consideren que sea conveniente. Un fin de semana, un día después, cuando ustedes tengan el tiempo. Porque considero que les puede ser de utilidad.
Entonces, otra cosa que voy a mover es la actividad de portafolio. No la voy a dejar para esta semana, porque sé que están tanto con lo del proyecto y también lo del asueto del 17. Entonces, movámoslo para después. Y ya que se acerca el preexamen final, ya el ciclo está comenzando, ya está terminando. Entonces, unifiquemos la última actividad de portafolio con el preexamen final. Es decir, van a venir pues los patrones de diseño que alcancemos a ver hasta esa fecha. Espero que estén de acuerdo, creería yo que sí. Un segundo anuncio respecto a las prácticas de laboratorio. Debido nuevamente a que el proyecto ya se acerca a la fecha de entrega, entonces esta semana no va a haber práctica de laboratorio. Es más, digamos, ya no van a haber prácticas de laboratorio. En su lugar, Walter se ha ofrecido, digamos, para dar asesorías por el proyecto. Esta semana él va a estar dando asesorías toda la semana en lugar de práctica de laboratorio. Nuevamente, creo yo que la mayoría estará de acuerdo con esta decisión, pues en aras para que su proyecto quede de la mejor manera posible y lo terminen en su tiempo, ahora rápido, para dedicarle tiempo a otras materias y a descansar, ¿verdad? Que siempre es necesario. Un tercer anuncio será el segundo examen parcial. Ya los terminamos de calificar, solo estamos en las recuperaciones, ya estamos cerca de terminar las recuperaciones. Por mi parte, permítanme felicitarlos. En general, el segundo examen parcial han tenido una muy buena nota. Han habido parciales bastante buenos. Entonces, bueno, una felicitación de mi parte. Las notas las vamos a publicar ya sea hoy o a más tardar mañana, porque estamos ya en la parte de las recuperaciones. El parcial como tal ya terminó. Y bueno, un último anuncio de que sí se lo quiero pedir de favor. La evaluación estudiantil va a comenzar el día de hoy, es decir, 15 de junio, y va a terminar hasta el 22 de junio. Para aquellos que ya han estado conmigo en ciclos anteriores, recordarán que es algo que, digamos, yo siempre le tomo bastante atención. Yo les comunico que es la oportunidad idónea que tienen ustedes de que si hay algo que les ha gustado que yo he hecho, pues bueno, menciónenlo ahí para yo saberlo y seguirlo haciendo. Y si hay algo que ustedes consideran de que no les gustó mucho, que necesito mejorar en ese aspecto, pues que mejor que pues mencionármelo para así yo saber y pues mejorar en ese sentido, ¿verdad? Eso cuenta tanto para mi persona como para Walter, el instructor de la materia. Si hay algo, en resumen, ¿verdad? Siempre opino eso, o sea, si hay algo que les gustó, pues menciónenlo para seguirlo haciendo, y si hay algo que no les gustó, pues menciónenlo también, pues para no seguirlo haciendo. Entonces sí les pediría por favor que contesten. Es una encuesta. Tengo entendido que debido a la situación del COVID y todo eso, van a cambiar el formato de la encuesta. Ya no va a ser la misma encuesta de años pasados. Bueno, tiene sentido porque habían algunos elementos que eran estrictamente presenciales, ¿verdad? Pero bueno, entonces eso ha sido lo que les tengo preparado para esta ocasión. Me despido deseándoles que se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia, esperando primero Dios que no haya, que la situación nacional con esto de la reapertura no se complique. Pero bueno, esperemos primero Dios que todos mejoren. Un saludo, espero que tengan un buen día. Vemos.